Buenas tardes. Antes de comenzar, pues, como han hecho mis predecesores, agradecer a la organización del coloquio que haya aceptado nuestra comunicación. Pedir disculpas porque Beatriz Ezquerra, la directora del Museo de Teruel, no ha podido venir hoy aquí por causas de trabajo. Y dicho esto, paso a presentar, ¿no?, el trabajo que lleva por título Una nueva inscripción vascular celtibérica de la Caridad. Bien, la ciudad de la Caridad es un yacimiento cuyo nombre antiguo se desconoce, que se emplaza en el Valle del Jiloca, en el término municipal turolense de Camín Real, en el área que en la antigüedad se englobaba en la Celtiberia. Fue una ciudad fundada ex novo, ocupa más de 12 hectáreas de superficie. Se creó en la segunda mitad del siglo II a.C. y fue destruida y abandonada en época de las guerras sertorianas. El Museo de Teruel efectúa excavaciones en este yacimiento desde hace varias décadas, dirigidas por Jaime Vicente y Beatriz Ezquerra, que se han centrado en un ángulo concreto, en el ángulo noroeste del yacimiento. Pueden ver ahí la planta del área excavada, que corresponde principalmente a un sector de habitación. Se han individualizado 6 ínsulas con un total de 29 casas, parte de la muralla y 6 calles. Ha sido este yacimiento pródigo en todo tipo de materiales, precisamente por haber sido destruido y abandonado. Y entre la epigrafía, pues también ocupa un lugar destacado. Se conocen ya desde hace años algunos de los epígrafes más sobresalientes de este yacimiento, ¿no?, que lo convierte en uno de los corpora locales más importantes del periodo final de la cultura celtibérica, el celtibero romano o romano republicano. Bien, son inscripciones conocidas por todos. Son aquellas recuperadas en las primeras campañas de excavación, sobre todo en la casa de Liquine, que recibe su nombre por el Opus Signinum inscrito, y donde se localizaron también, como saben, sellos latinos e ibéricos o latino-ibéricos sobre un mismo mortero, y también grafitos principalmente celtibéricos, entre los que destacan el de Cambaraucum y Vescoasgueticubos. Posteriormente también se ha publicado la Tesera del Azuro, que procede de una casa de la ínsula 5, concretamente de la casa número 4. Y no sé si tengo que alejarme esto un poco. ¿Sí? Vale. Y también se publicó el bronce de Torrijo, que bien descubrimiento casual, pero cerca del yacimiento y probablemente procedía de la Caridad. En el año anterior, en 2023, se llevó a cabo una exposición sobre este yacimiento en el Museo de Teruel, que se denominó Non Modo Bellum, vida cotidiana en la ciudad antigua de la Caridad, en el que participamos estudiando las inscripciones, las nuevas inscripciones de las últimas campañas. La exposición, como ven ahí, tuvo lugar el año pasado y se está preparando una monografía al respecto. Actualmente, el número de inscripciones que se conoce de la Caridad ronda los 2 centenares y, por tanto, se convertiría en el corpus local más numeroso de la Celtiberia, pero como se pueden imaginar, la mayoría son inscripciones de 1 o 2 signos. Y, por tanto, bueno, pues la información lingüística que ofrecen es bastante escasa. En Celtiberia, Carlos Jordán contabiliza en el libro de Lengua y Epigrafía Celtibérica 600 ejemplares, de los cuales aproximadamente 2/3 del total son grafitos de este tipo, de 2 o 1 signo. Y en el caso de Camín Real tendríamos aproximadamente un 80% del total de grafitos monolíteros o bilíteros. Bien, tienen ahí el área del yacimiento, el área excavada del yacimiento. Pueden ver la localización exacta de las inscripciones, donde han aparecido cada una de ellas, y las principales características de este conjunto epigráfico. Entonces, bueno, pues proceden de espacios domésticos, porque el área que se ha excavado básicamente es un conjunto de ínsulas compuestas por viviendas.
aunque también algunas proceden de las calles. Por tanto, deducimos que son inscripciones de carácter privado y de fin utilitario. No hay espacios públicos en esta zona, excepto la muralla, no hay edificios públicos. La mayoría son inscripciones grabadas post-coctura sobre cerámica, y entre esta cerámica grabada predomina la llamada tradicionalmente campaniense, la vajilla de mesa de barniz negro de importación de Italia, aunque también aparecen sobre vajilla de producción local, imitaciones, ánforas, tinajas, piezas de telar y fusayolas. También hay otro tipo de inscripciones, está la tésera, está el opus igninum, hay sellos sobre cerámica. Y la última característica es el multilingüismo. Hay inscripciones en ibérico, el ya mencionado opus igninum, el sello, hay inscripciones en latín, son exclusivamente sellos, y después la mayoría son celtibéricas, escritas cuando es posible determinarlo en la variante oriental del signario, excepto la tésera mencionada del azuro. Bien, un análisis conjunto del corpus se publicará en la monografía citada, y lo que no se llevará a cabo es una edición pormenorizada de cada uno de los epígrafes. Entonces, para esta sede y para las correspondientes actas hemos elegido la inscripción más extensa de las que se han descubierto en los últimos años, que aparece en un vasito recuperado en la Casa 2, Ínsula 7, y concretamente un espacio número 3 que se identifica como un espacio de cocina. Aparece sobre un vasito de producción local, pero que imita una forma de la cerámica de barniz negro, concretamente la Lamboya 2, de pequeño tamaño, tiene 3,5 centímetros de diámetro y 5,7 centímetros de diámetro y 3,5 de altura. Sobre este tipo de cerámicas se documentan grafitos de los que hemos mencionado, monolíteros o bilíteros. En esta también aparece uno que podemos identificar como una letra S grabada en el interior del pie, y después aparece una inscripción más extensa que está grabada bajo el labio, es decir, está grabada bajo el labio, conformando un semicírculo en una superficie cóncava, con lo cual es muy difícil ofrecer una fotografía en la que se pueda seguir la lectura, una fotografía al menos completa. Entonces vamos a ir viendo fotografías de detalle con distintas luces para que puedan controlar la lectura de este epígrafe. En cualquier caso, ambos, como ven, están en la parte inferior de la pieza, es decir, que se leerían cuando el vasito estaba boca abajo, y no en el momento en que estaba lleno de líquido. Bien, tienen aquí una fotografía donde pueden intuir, ¿no?, la inscripción más larga que está bajo el labio del vaso. Aquí tenemos la primera palabra. Entonces pueden ver que hay un primer signo anómalo, bastante singular, que proponemos leer como que. A continuación viene una vocal A, un silabograma aquí, una nasal N y una vocal O. La lectura sería que aquino. Esta palabra está separada de la siguiente, no con interpunción, como suele ser lo habitual en la epigrafía celtibérica, sino a través de un espacio no inscrito. Y la siguiente palabra que encontramos comienza por una vocal A, una vibrante, que es la característica del signario celtibérico, el silabograma K, una vocal I, y después un signo que está mutilado y que podría ser o parte de N o parte de S. A continuación hay una laguna porque hay un fragmento del labio del vaso que se ha perdido, y pensamos que podrían ser unos 3 signos los que se han perdido en este punto. A continuación, después de esta laguna, tenemos otro espacio sin escritura y un tercer término que empieza con el silabograma BA, silbante S, N, silabograma KI y la vocal U. Un nuevo espacio en blanco y un último término compuesto por 4 signos, una vocal E, la nasal típica exclusiva del celtibérico oriental, la vocal I y un signo que transcribimos como Z. Entonces la lectura sería esta, como ven aquí, y además tienen ahí el dibujo completo para que vean el epígrafe en su totalidad. Que aquino, arcain o arcais, un espacio perdido de aproximadamente 3 signos, vanskiu y finalmente emis. Bien, los dos puntos conflictivos de la lectura, como hemos dicho, tienen ahí
fotografías de detalle de todas y cada una de los grafemas. Es el primer signo que proponemos identificar como que, como una variante un tanto singular de que con un trazo superior alargado. También habíamos valorado la posibilidad de que fuera una variante del silabograma pa quebrado, pero vean que a continuación tenemos la vocal A y por tanto sería una redundancia que en principio no sería lógica porque no se reproduce con el resto de silabogramas que hay en el texto. Y el segundo punto conflictivo es al final de la segunda palabra, donde tenemos un último signo mutilado, que puede ser, como les digo, N o S, y después a continuación una laguna de aproximadamente 3 signos. Tienen ahí debajo de cada una de las fotografías los halógrafos según la tabla de MLH, y en la tabla del otro lado de la diapositiva pueden ver también cuáles son los signos que están atestiguados en este epígrafe de Camín Real. Está escrita en la variante oriental del signario celtibérico, ya que se documenta la nasal exclusiva de esta variante y también el otro signo paranasal, que aparece 2 o incluso quizá 3 veces y que tiene que leerse con el valor de N. Se emplean 4 silabogramas, ba, que, ka y ki en 2 ocasiones, todos en sus variantes simples. Bien, y por lo que respecta a los términos, pues ninguno de ellos, excepto el segundo, cuenta con buenos términos, con buenos paralelos, perdón, en el corpus celtibérico. Bien, en primer lugar tenemos que Aquino, como les he dicho, que arroja un diptongo ea, que es inusual. Sí que se podrían encontrar paralelos para una raíz kek o una raíz kak, un inicio kek o un inicio kak, ¿no? En el primer caso, un nombre como keka-kekas en el tercer bronce de Botorrita, o kekikum, que es un nombre familiar que aparece en la tesera de Paredes de Nava. Y para un inicio kak, nombres como kakus, kakalo y otros similares que aparecen en la onomástica indoeuropea de la península ibérica. También sería posible identificar un sufijo ino, sufijo in de derivación igualmente bien atestiguado en la antroponimia peninsular. Y por último, señalar que el final en no hace pensar en un genitivo singular. Respecto al segundo término, puede compararse con el nombre de la ciudad de Uxamargaela, Arcáilicos, en las leyendas monetales, que también aparece en teseras de hospitalidad, en alfabeto latino como Argailo y Argáilica, y en signario como Arcáilica. La raíz arc está también bien testimoniada en la onomástica peninsular, con nombres como Arcius, Arcatus o Arquisus, y también con la forma arc, en nombres como Arganta, Arganto, Argantiocum. Arcanta, por ejemplo, aparece en el tercer bronce de Botorrita, y también tenemos en una inscripción latina un nombre como Arcaicum, un nombre familiar. El tercer término, Banskiu, pues ya ven que tiene una secuencia también muy peculiar, SNK. No hemos encontrado paralelos para la raíz bas, pas en la epigrafía celtibérica ni en los repertorios de onomástica de referencia, y en lo que respecta al final en u, pues parece el propio de un nominativo. En cuanto a emis, se reconoce una raíz em en 2 nombres atestiguados en Lusitania, que son Emuria y Emis, pero que no son muy frecuentes. Y el final en is también es poco común, aunque tenemos leyendas monetales como Bilbilis y Orosis, ¿no? Y aparece este final en is también en algunos términos de interpretación muy discutida, ¿no? Como son Esoquiais en el plomo de la Manchuela, que es de interpretación incierta, y también el queis, ¿no? En posición de nominativo en el tercer bronce, el queis aquicum, pero que, como dice Untermann, la desinencia es oscura. Bien, es incierta la naturaleza del texto, ya que no parece una inscripción de propiedad al uso, tanto por la extensión como por contener términos que no parecen nombres personales, o al menos no cuentan con buenos paralelos en el repertorio onomástico. El resultado es que no existen, como han podido ver, paralelos reveladores para la mayor parte de estos términos, ¿no? Que aquí no parece un genitivo singular y pudiera suponerse que es el nombre del propietario. En cuanto a Arcai, sí que cuenta con paralelos en la onomástica y podríamos pensar que es otro nombre personal o quizá un nombre familiar. Y en cuanto a los dos últimos, pues ya hemos comentado que carecen de buenos paralelos y la relación sintáctica entre todos ellos tampoco es evidente.
Bien, para analizar el conjunto de grafitos vasculares de la Caridad, hemos desarrollado esta tipología que se puede aplicar también al conjunto de la Celtiberia, y es que hay marcas no grafemáticas, tiene ahí algunos ejemplos, ¿no?, de Camín Real y de Numancia. Grafitos monolíteros, son signos de escritura aislados. Grafitos bilíteros, tanto los monolíteros como los bilíteros solemos suponer que son abreviaturas de nombres personales, concretamente del nombre del propietario. Nombres personales, no hay muchos ejemplos en Celtiberia. He encontrado este de Ayo en una cerámica procedente de la custodia de Viana, y después nombres familiares. En Camín Real teníamos ya un cambarocum sobre un vasito también de imitación procedente de la casa de Liquine, y en Numancia nombres como el Latunaco o Noguanticum. Y por último tenemos un puñado de inscripciones vasculares sobre cerámica que son más extensas, que son las que ven ahí, que proceden de Botorrita, un par de ellas, otra ya conocida de Camín Real, el Vescuaus Hueticubos, que ha deparado muchísima bibliografía y muchísimas interpretaciones, y otro grafito mutilado de Borja. Se podrían añadir a estas últimas las que ven en la parte inferior de la diapositiva, que son las inscripciones sobre vajilla de metal, que son más extensas, donde tenemos fórmulas onomásticas más evidentes, con nombres familiares, y donde además aparecen algunos términos que ya no son antropónimos, sino que son nombres del léxico común, como Monimam, u otros como Rita, que ahí sí se ha debatido si sería el lugar de origen del personaje o sería un término que haría referencia al soporte, al objeto, ¿no? Entonces, bueno, en este grupo de inscripciones vasculares más extensas incluye esta que hemos visto, un conjunto de inscripciones más extensas que por el momento no es posible sistematizar, que haya algún tipo de fórmula recurrente que permitiría avanzar en la interpretación del epígrafe que les hemos propuesto o que les hemos presentado hoy aquí. Entonces, no sé si alguien esperaba una traducción, pero lo cierto es que yo he terminado. Les agradezco su atención. Hemos tenido antes la oportunidad de hablar un poco sobre esta inscripción, como sabes, y he visto que de alguna manera tú ya sugerías, aparte del signo que inicial, que pudiese ser, porque no hay ningún otro signo para la lateral, para la L a lo largo de la inscripción. Entonces, claro, interpretarlo como una L tendría bastantes ventajas, ¿no? Y además un signo va un poco raro, pero hay otro signo va, de manera que eso sustentaría un poco más la idea de que pudiese ser una L rara, ¿no? En el caso de que fuese una L rara, está la ventaja de que la quino podría relacionarse con los Lacicum, que creo que están documentados también en el bronce de Torrijos, si mal no recuerdo, y con Lacaz y demás. Una omisión gráfica de la nasal en el sentido de que fuese lanquino y no laquino, de primeras no la veo, porque hay una nasal antes de la silbante en esa secuencia extrañísima de Banskew. Entonces, bueno, simplemente por si de cara a la publicación, como tú ya mismo has sugerido, pero el hecho de tener el paralelo de Lacicum, si no es Lankicum, pues puede de alguna manera guiarnos hacia que la lectura sea laquino, que por otro lado desde el punto de vista morfológico, como tú mismo has indicado con ese sufijo ino sobre una base lac, es que sería perfectamente posible y llevaría a un nombre propio, a lo mejor temático o algo por el estilo. Simplemente era eso. Bueno, muchas gracias por presentar la inscripción, que obviamente es problemática, pero yo creo que sería interesante explorar la vía de una inscripción convivial, porque ese final emis suena mucho a emet, de mí. Entonces puede ser una inscripción parlante en la que el plato esté invitando a que, o sea, el vaso esté invitando a que se tome algo de él, con una posible forma verbal en iu delante, y ese primer nombre, de tal manera que, por lo que se puede intuir, quizá haya que ir por la idea de soy de fulanito con ese final en o, y luego tal de mí. O sea, no sé la forma verbal que hay, pero claramente yo creo que la interpretación morfológica más clara de ese final emis es un emet, es decir, el pronombre med que conocemos en latín, en las lenguas itálicas, pero con la variante m
me, que es alternativa. Entonces, yo creo que invita a explorar por ahí la interpretación del texto con una forma verbal en iu, en la que quizá pues sea una forma de primera persona, pero obviamente esa secuencia basn es rara, pero ya digo que a mí ese final en emis lo primero que me recuerda es a un emed, que es de mí, y cuadra bien con el tipo de soporte en el que estamos. Es solo una sugerencia, pero yo creo que puede merecer la pena explorarla. Sí, bueno, yo iba a decir también lo que has dicho tú, pero yo iba a ir un poco más allá. Por un lado, la forma del primer signo de la primera palabra recuerda, se podría mirar como un signo parecido a una L latina, una deformada de alguna manera, L latina. Pero es que incluso a mí me parece que el último signo fragmentario de la segunda palabra también podría ser el mismo, con lo cual sería arcail. Bueno, gracias por las sugerencias de los tres. Respecto al signo primero, es parecido a uno que se atestigua en la tésera de Secovirissa, Secoviriquea, que ha dado lugar precisamente ese signo a varias lecturas. Entonces, por que tenemos ya el signo va, ¿no? Que podría ser una versión quebrada del signo va, del que Joan ya presentó algunos ejemplos, ¿no? Que en el ibérico más antiguo, como porque hay una redundancia, que está la vocal a después, hemos excluido que sea va. L, como habíamos hablado esta mañana, porque hay un laquino en un grafito ibérico, ¿no? Pero claro, es que aceptar que eso es una L, viendo las formas habituales de L, es bastante difícil. Entonces, al final, por exclusión, nos hemos quedado con que aquino lo hemos marcado como subrayado, dando a entender que hay un problema con ese signo, que no es un alógrafo habitual, y sí que plantea la dificultad de un diptongo ea bueno, pues que no es muy común, ¿no? No sé si hay alguna otra sugerencia. En la línea de interpretación formular que estáis planteando, que me parece muy verosímil, lo que sería esperable en la segunda palabra sería un genitivo del plural, quizás argáis cum, y por espacio parece que es lo que cabría, ¿no? Entonces, del señor de los argaiscos, y después el título loquens, ¿no? Una cosa parecida. Igual por ahí podemos ir viendo. Sí, el primer término, si aceptamos que es un genitivo no, aunque no tenga buenos paralelos en la onomástica, pues que sea el nombre del propietario, después el nombre familiar, efectivamente, que podría estar el final en cum, perdido en la laguna, y luego ya las dos últimas palabras que son las más conflictivas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues muy bien, entonces damos las gracias al doctor Simón.